Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que me escuchan en esta oportunidad. Nuevamente les agradezco por permitirme entrar a vuestros hogares a través de este medio y compartir la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a continuar con el libro de Malaquías en el capítulo 2, de los versículos 10 al 16, pero antes permítanme hacer una oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, permítanos en esta hora poder acercarnos a su presencia, poder agradecerle por su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros, por el cuidado que ha tenido y también por la oportunidad que tenemos de leer su palabra en esta hora, y pedir que a través de ella usted nos hable a cada uno de nosotros para que podamos comprender y entender lo que usted quiere que hagamos como hijos suyos. Quite de nuestras mentes toda preocupación, toda distracción que pueda haber, de tal manera que nos concentremos en escuchar su palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como le dije al inicio, vamos a leer en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 2, y vamos a leer los versículos desde el 10 hasta el 16, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hijas de Dios extraño. Jehová cortará de la tienda de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrendas a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues de vuestro espíritu, y no seáis desleales. Amén. En el primer capítulo habíamos observado cómo Malaquías está transmitiendo el mensaje de parte de Dios, en el cual les habla en primer lugar de qué es lo que significaba el pueblo de Israel para Dios. Y él les dice que era un pueblo especial porque inicia diciendo que es el pueblo el que él amó. Luego vemos que le llama la atención básicamente a los sacerdotes por la infidelidad que ellos están cometiendo delante de Dios, por haber tergiversado lo que es la adoración a Dios. Y a los sacerdotes les habla fuertemente, les llama la atención por
las herejías que ellos estaban enseñando al pueblo, en vez de llevarlos a los pies del Señor, lo están alejando del camino del Señor. Y en el versículo 1 o los primeros 9 versículos del capítulo 2, nuevamente encontramos cómo Dios está llamando la atención fuertemente al pueblo de Israel, a los sacerdotes, es decir, a los encargados de la adoración a Dios. Y en estos versículos, a partir del versículo 10, vamos a ver que sigue el mismo llamado de atención, pero ya no solamente para los líderes religiosos, sino para el pueblo en general. Y por eso yo he puesto como título el mensaje de esta oportunidad: Dios condena la actitud desleal de Israel. Y es importante observar este término que el Señor usa en repetidas oportunidades, el término lealtad o deslealtad. Pero, ¿cuál es la idea de lealtad? Según el diccionario dice, lealtad es cumplir con la ley. Es decir, aquellas acciones que nosotros debemos hacer para poder cumplir, para poder ejecutar, para poder poner en práctica lo que la ley de Dios establece. Si uno no cumple con la ley de Dios, entonces está siendo desleal a Dios. Y eso es lo que vamos a observar aquí. Y en primer lugar, en el versículo 10, vamos a ver que son desleales entre ellos mismos. Y la llamada de atención que Dios está haciendo a través de Malaquías es la siguiente, y empieza con una pregunta. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Dos preguntas para hacer reflexionar, hacer pensar y hacer entender al pueblo realmente quiénes somos delante de Dios. Y la expresión aquí es bastante clara, la pregunta es contundente. ¿No nos ha creado el mismo Dios? Y obviamente la respuesta es sí. Pero esta expresión tiene una doble connotación, porque está hablando aquí de dos casos importantes. Dice, todos los israelitas tenían un antepasado común. En el aspecto de su origen, que es Adán, igual que toda la humanidad, y en el aspecto espiritual en el caso de Abraham, porque Abraham es llamado por Dios para formar un pueblo especial. Y recordemos que ya Malaquías mismo está hablando con este pueblo de Israel, y en el capítulo 1 le dice, yo les he amado a ustedes. Y ellos le preguntan, ¿en qué? Y Dios les dice, en que escogí a Jacob y rechacé a Esaú. Desde ahí ya les está dando esa connotación especial. Ustedes son un pueblo especial, un pueblo de un pacto, un pueblo unido, una gran nación, una gran familia, pero que ustedes están rompiendo ese pacto, están siendo desleales al tratarse mal entre ustedes. Porque eso es lo que dice aquí la Escritura. Si sabemos que tenemos el mismo Dios, si sabemos que hemos sido creados por el mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre? ¿Por qué siendo un solo pueblo no podemos vernos como un pueblo? Y tenemos que estar peleando, tenemos que estar discutiendo, tenemos que estar rechazándonos unos a otros, tenemos que estar haciéndonos daño unos a otros.
Si pasamos a nuestro contexto, diríamos es lo mismo. La iglesia, el pueblo de Dios hoy en día somos todos los que hemos creído o creemos en el Señor Jesús. Los que hacemos vida de iglesia, pero a veces en la iglesia notamos esto, que no nos portamos correctamente con nuestros semejantes. Y el Señor nos habla también. Si somos del mismo Padre, si somos hermanos en la fe, ¿por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro? ¿Por qué rechazo a mi hermano? ¿Por qué maltrato a mi hermano? ¿Por qué no me preocupo por mi hermano? Decimos ser cristianos, pero realmente no lo estamos haciendo así. Y obviamente el Señor aquí está llamando la atención al pueblo. Dice, esta actitud profana el pacto, rompe el pacto, esa comunión. Si no podemos amar a nuestros hermanos, dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20, si no podemos amar al hermano que lo vemos, ¿cómo podremos amar a Dios que no lo vemos? Si tenemos una práctica negativa de ese sentido, entonces nuestra relación con Dios se va a ver afectada y no vamos a tener esa comunión. Ahora, es interesante ver cómo aquí la Escritura nos está exhortando y nos está diciendo cómo considera Dios a ese pueblo especial. Y vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 19. Miren ustedes lo que nos dice ahí la Escritura, en los versículos 5 y 6. Cuando Israel está en el monte Sinaí, recordemos el monte donde el pueblo de Dios tiene un encuentro muy personal con Dios y recibe las tablas de la ley. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Y interesante la frase que usa aquí. Vosotros, dice, seréis mi pueblo especial. Vosotros, porque yo los he elegido, los he llamado a ustedes para que formen ese pueblo especial del cual yo soy su Dios. Pero aquí están rompiendo eso. Y por eso la llamada de atención. ¿Por qué actuamos así? Si somos del mismo Dios, somos del mismo Padre, somos creados por el mismo Dios y formamos parte del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Luego en el versículo 11 viene aquí la forma como ellos están profanando el santuario de Dios. Y miren ustedes, no solamente el error estaba en el trato entre ellos, quizá la deslealtad los unos con los otros, sino que esto llegaba hasta una relación negativa con Dios. Dice en el versículo 11, prevaricó Judá e Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Y nuevamente aquí está utilizando esta expresión Judá e Israel. Recordemos que después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos. Israel por un lado y Judá por el otro lado. Pero dice aquí, los dos siguen siendo el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de la promesa. Y la Escritura, el mensaje de Dios a través de Malaquías es a todo este pueblo. Y por eso menciona tanto a Judá como a Israel. Y dice, ambos han prevaricado.
ambos han hecho mal. Y este término prevaricar es un término que expresa una acción bastante contundente en cuanto a la conducta del pueblo de Israel. Prevaricar significa faltar conscientemente a los deberes de su cargo al tomar decisiones o dictar una resolución injustamente, sabiendo perfectamente que es injusta. Hay entonces aquí, como diríamos en los términos legales de hoy en día, hay una actitud negativa, pero premeditada, con alevosía y ventaja. Es decir, tanto Israel como Judá sabían que estaban haciendo mal, pero lo hacían. Es decir, lo hacían a propósito, lo hacían adrede, lo hacían sabiendo que no era correcto, que Dios lo había prohibido, pero ellos estaban haciendo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Lo dice ahí en el mismo versículo 11. ¿Cuál es la forma en que ellos hicieron abominación o despreciaron el lugar de adoración de Dios? Dice en el versículo 11, la última parte, dice, porque se casó con hija de dioses extranjeros. Cuando Dios está hablando con el pueblo de Israel, cuando todavía no entran a la tierra de promesa, les advierte y les dice: ustedes van a entrar a la tierra de promesa, pero es una tierra que está habitada. Hay muchas naciones allí y cada una de ellas tiene su propia forma de adoración. Una adoración no teocéntrica, como la del pueblo de Israel. Y le dice: cuando entren ustedes, no tienen que contaminarse con ella. Ni siquiera tienen que tomar de sus mujeres, porque ellas les van a seducir para ir tras sus dioses. Y eso es una de los consejos repetitivos que el Señor está haciendo al pueblo de Israel. Y eso lo podemos observar en Esdras, que es otro de los libros que hablan de la situación del pueblo de Israel después ya del exilio. Y miren lo que dice aquí. En Esdras, en el capítulo 9, vamos a ver qué es lo que está diciendo ahí el Señor específicamente con relación a esta falta que ellos estaban cometiendo. Esdras 9:2 dice: porque han tomado de las hijas de ellos, es decir, de los otros pueblos, para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Dios tiene el propósito de mantener a su pueblo al margen de la adoración idolátrica de estas otras naciones. Y les dice: no hagan esto. Pero Esdras dice: tomaron hijas de pueblos vecinos y simplemente se casaron, dejando de lado el pacto que habían hecho sus padres con ellos, y dejando de lado, anulando esta actividad que Dios les había permitido, dando paso a esto que no era correcto, y lo cual producía una ruptura, como vamos a ver en los versículos siguientes, en los versículos que siguen a este pasaje que hemos leído, y vamos a ver cómo ahí está mostrando todo lo que va a suceder por causa de eso. Es decir, por incumplir
ese mandato específico que Dios había puesto. Es decir, ese mandato que rompe la unidad del pueblo de Dios. Y en la Biblia tenemos varias oportunidades en las que nos muestran ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que estas acciones fueron negativas. No es que pueden ser, sino que fueron negativas. Y podemos ver, por ejemplo, el primero de ellos dice en Números capítulo 25, dice: Israel se dio en matrimonio con las mujeres de Moab y trajo la maldición de Dios sobre el pueblo. Ahí vemos el primer ejemplo de esta situación que simplemente trae consecuencias muy negativas para el pueblo especial, el pueblo de Dios, cuando se aleja, cuando rompe ese pacto y profana lo que Dios ha establecido. En segundo lugar, un caso bastante conocido con un hombre tan importante como fue el rey Salomón. Dice: Salomón se casó con mujeres extranjeras y apartaron su corazón de Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 10. Nos relata todo lo que sucedió. Recordemos que Salomón fue el hombre que tuvo más mujeres, 1000 entre mujeres y concubinas. Y dice que en su vejez, cuando las mujeres venían a conversar con él y él no podía complacerlos, le dijeron: bueno, entonces permíteme un espacio, un territorio, un espacio geográfico para yo poder traer ahí a mi ídolo y adorarle. Y Salomón no tuvo otro remedio, porque ya era viejo, y dice, les permitió hacerlo. Y eso trajo la ruptura de la comunión del pueblo de Dios y trajo la ruptura del reino más poderoso cuando Salomón muere. Y por eso el Señor le dice: por cuanto esto hiciste, cuando tú mueras, el reino será dividido. Muere él y hay la ruptura del reino. Y después viene una serie de acontecimientos y una serie de hechos que muestran que realmente Israel había perdido esa dirección de Dios y el pecado fue grande. Otro ejemplo que observamos ahí en Primera de Reyes también, capítulo 16, cuando dice: Acab se casó con Jezabel. Ahora, Jezabel era una hija del rey de Tiro, y Jezabel fue una mujer perversa, una mujer despiadada, una mujer que no le interesaba nada. Dice: Acab se casó con Jezabel e introdujo el culto a Baal y a Acera, dos dioses paganos, los más famosos, los más conocidos de esa época. A través de Jezabel entra al pueblo de Israel. Y eso lo podemos corroborar con Jueces, en el capítulo 6, el versículo 25, cuando Gedeón es llamado por Dios para defender de los enemigos que en ese momento estaban interrumpiendo la paz y la tranquilidad. Y cuando Gedeón es llamado, lo primero que Dios le dice es: tienes que ir y destruir la estatua de Baal y de Acera que estaban en la casa de su padre. Es decir, su padre mismo tenía sus dos ídolos en su hogar, lo cual muestra el grado de alejamiento del pueblo de Dios, y por eso estaba sufriendo el pueblo de Israel. Entonces vemos ahí cómo entra y cómo interrumpe, cómo esto cambia esa situación de relación con Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando habla también a la iglesia, y básicamente esto dentro del matrimonio, está diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y da la razón, dice: porque
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Obviamente está hablando de dos temas polarizados: justicia e injusticia, luz, tinieblas. Si hay justicia, no hay injusticia. Si hay luz, no hay tinieblas. Es decir, son opuestos. Y el apóstol Pablo está hablando a la iglesia y le dice: no os unáis en yugo desigual. Es decir, un cristiano con un no cristiano, porque no hay comunión entre ellos. No hay una relación buena entre ellos. Y eso lo podemos observar. Ya hemos visto en el Antiguo Testamento cómo han fracasado líderes importantes. Pero también podemos ver en nuestros días cómo cristianos o cristianas que se casan con no cristianos o no cristianas. ¿Y cuál es el resultado? O el matrimonio se divide o el matrimonio es un infierno. Porque uno piensa una cosa y el otro piensa otra cosa. El uno quiere acercarse a Dios, el otro se aleja de Dios. Y no hay comunión, no hay armonía. Y todo esto va a tener un propósito y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué Dios es celoso? Y Dios está llamando la atención aquí al pueblo de Israel, diciéndole: miren cómo ustedes son tan desleales con un Dios que ha sido tan leal con ustedes. ¿Cómo pueden ustedes aparentar una adoración a Dios si están actuando de esta manera? ¿Cómo alguien puede acercarse a Dios y decir: Señor, yo vengo a adorarte, pero ¿sabes qué? Estoy saliendo con una mujer o con un varón que no es cristiano, que somos opuestos, pero quiero adorarte? Entonces hay una contradicción en lo que se está pensando y lo que se está haciendo. Luego pasamos al versículo 12 y versículo 13, donde encontramos cómo estas acciones de alejarse de Dios, de desobedecer la ley de Dios, traen efectos que incluso se notan en una falta de valoración a la adoración que uno tiene que dar a Dios. Y miren ustedes cómo lo podemos observar aquí. En el versículo 12 dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob a los hombres que hicieron esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Dice, Dios lo va a sacar. Incluso, así sea un pastor, así sea un sacerdote, así sea alguien que dice ser religioso, pero que a Dios no le puede engañar, dice: yo lo voy a separar, lo voy a sacar, porque yo conozco su corazón. Obviamente aquí Malaquías está hablando a los sacerdotes, le dice: van a ser sacados, así sean sacerdotes. Y en este tiempo también, así sean pastores, así sean líderes, así sean sacerdotes en la iglesia, dice: los voy a sacar, porque están incumpliendo, están deshonrando mi iglesia, mi cuerpo. Están maltratando la comunión que el pueblo debe tener con Dios. Y en vez de acercarlos a mí, lo están alejando. Hay muchos que ahora, con el pretexto de ser pastores o dirigir grupos, simplemente usan esa plataforma para enseñar lo que a ellos les parece y no lo que la Escritura dice. Entonces hay ahí una relación no correcta y el Señor dice: los voy a sacar. Pero algo más, miren el versículo 13. Y esto otra vez haréis: cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano.
Una adoración de este tipo simplemente es una ofrenda no agradable a Dios. Y probablemente muchas de estas personas están conviviendo en una forma irregular. Quizá en el hogar, en la familia, maltratando a la esposa, maltratando a los hijos, mintiendo a los compañeros, es decir, haciendo cosas negativas. Pero el domingo están ahí a primera hora para adorar y para presentar ofrendas al Señor. Y eso es lo que decíamos más adelante, es una prevaricación, es decir, faltar conscientemente a los deberes. Sé que he hecho mal, sé que he maltratado a mi hermano, sé que quizá estafé a mi hermano, pero el domingo estoy allí con una ofrenda para decir, Señor, mira, he venido a adorarte. Pero ¿qué dice aquí el Señor? No aceptaré tu ofrenda, no aceptaré tu adoración, porque estás despreciándome con tus actitudes. Estás incumpliendo la ley a propósito y luego vienes hipócritamente a querer ofrecer tu ofrenda a mí. Y claro, aquí está utilizando una figura literaria. Cuando habla de cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, del clamor, está hablando aquí de las mujeres que han sido abandonadas por sus esposos y que más adelante lo va a desarrollar un poco más. Pero la idea aquí era que la gente que estaba casada decía, no, ya me cansé de esta mujer, voy a buscar otra más joven y que sea de otra cultura, no importa. Y daban carta de repudio, carta de divorcio a las esposas y se casaban. Y estas mujeres iban, dice, afligidas, pidiendo la ayuda de los sacerdotes en la iglesia, llorando, clamando por la actitud de estas personas. Pero ellos iban con ofrendas al Señor. Es decir, la hipocresía plena, la hipocresía mostrándose a la luz de todo el mundo. Yo soy así, pero me muestro de esta manera. Y aquí quiero hacer una pregunta a ti, hermano, amigo. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo estás llevando esa comunión con Dios? ¿Eres sincero? ¿Tus obras van acompañadas de tu proclamación, de lo que enseñas, de lo que dices? ¿O dices una cosa pero haces otra cosa? Tenemos que pensar. Quizá eres una persona que tiene una empresa y estás incumpliendo con tus trabajadores. Quizá les estás estafando o a través de los pagos estás estafando al Estado. Pero el domingo estás dando tu diezmo, tu ofrenda y diciendo, soy un buen hermano, estoy adorando a Dios. Cuidado. Podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Y eso es lo que aquí está diciendo el Señor. Ustedes están haciendo eso, pero yo que conozco sus corazones, los voy a sacar. Y no va a haber ahí que yo soy de Abraham, yo soy descendiente, yo soy israelita. No, no importa. Pero estás incumpliendo, así que te voy a sacar. Y aun cuando vienes con tus ofrendas, no voy a recibir tu ofrenda, porque es una ofrenda no agradable a Dios. Es una ofrenda desagradable. Es una ofrenda no sincera. Es una ofrenda hipócrita. Por lo tanto, dice, no lo voy a aceptar. No recibiré tu ofrenda. Dice en el versículo 13, la segunda parte, no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Es decir, no es agradable, es despreciable.
Es algo que no le agrada a Dios, porque no es sincera, no es de corazón. Entonces tenemos que tener aquí cuidado, hermanos, en nuestras acciones, en cómo estamos haciendo, cómo estamos acercándonos a Dios, cómo está haciendo nuestra oración delante del Señor. ¿Es aceptable a Él o no lo es? Preguntémonos y cada uno tenemos una respuesta a Dios. Dice, porque Dios, en cuarto lugar, porque Dios condena esto. ¿Y qué es lo que Dios condena? En primer lugar, Jehová no está de acuerdo con que la persona deje a la esposa o al esposo, porque dice, yo soy testigo de ese pacto que tú hiciste. ¿Recuerda usted cuando hizo su voto, cuando se casó y hizo su voto delante del Señor? Obviamente estaban ahí las autoridades civiles, estaba el alcalde o el representante y usted firmó un acta, pero usted se comprometió y hizo una promesa delante de la esposa o del esposo, diciendo que le prometía fidelidad hasta que la muerte los separe. Y Dios está diciendo aquí en el versículo 14, más diré, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Dios está diciendo, ¿por qué no voy a aceptar esto de ti? Porque has sido desleal, porque has roto un pacto el cual yo fui testigo, porque tú te presentaste delante de Dios y hiciste ese pacto. Claro, la sociedad hoy en día, la que es más liberal, dice, no, ya no hay que casarse para que eso ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no quieren asumir una responsabilidad delante de Dios. Pero cuando hay un matrimonio, cuando tú hiciste un pacto, ese pacto fue delante de Dios. Y por eso aquí Dios le reclama al pueblo de Israel, como reclama hoy en día también. Dice, ¿vas a venir a adorarme después de que has dado carta de divorcio a tu esposa? ¿De que te has separado de ella, lo has abandonado? ¿Vienes a adorarme? No voy a aceptarlo, porque yo fui testigo del pacto que tú hiciste con ella. Por lo tanto, no lo voy a aceptar. Y añade algo más. Y miren el pacto con quién lo hiciste. Dice, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, tú rompiste esa comunión. Rompiste ese pacto al dejarla, al abandonarla y al irte con otra mujer. Dios dice, yo no lo tolero eso. Por lo tanto, yo castigo y yo estoy en contra de eso, porque Dios condena estas cosas. Y esa es la llamada de atención que le está dando al pueblo de Israel, pero nos está llamando la atención también a nosotros. Algunos dirán, no, pero eso ya es en otro tiempo, ahora somos modernos, etcétera, etcétera. Sí, pero la ley de Dios es tan vigente como lo era para ellos hace miles de años atrás, lo es para nosotros hoy en día. Y algunos dirán, sí, pero yo no lo entiendo. Mira, que lo entiendas o no, no importa. Pero la palabra de Dios lo dice así. Si tú no lo aceptas, es problema tuyo. Pero la palabra de Dios está diciendo así es. Y si tú no lo quieres ver, bueno, no quieres escucharlo. Pero eso no quiere decir que invalida la ley de Dios. La ley está dada y se va a cumplir. Pero hay algo más. Miren ustedes lo que observamos más adelante en el versículo 15. Dice, porque busco una descendencia para Dios.
el propósito de todo esto, de esta llamada de atención, de esta corrección que Dios está dando, de esta actitud negativa, de romper esa armonía, esa comunión en el matrimonio. Es porque dice, con esto del matrimonio, Dios tiene un propósito. En primer lugar, de que sea un matrimonio entre las personas del mismo pueblo de Israel, no contaminándose con otras. ¿Para qué? Para que pueda mantenerse esa línea de comunión. Y dice, para que sea un pueblo, un solo pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de la descendencia para Dios. ¿Por qué? Porque obviamente en un hogar donde ambos son cristianos, los hijos van a aprender eso. Pero un hogar no cristiano, uno de ellos le enseñará las cosas de Dios. El otro le dirá, no, no es cierto. Y van a poner una discrepancia y ese chico va a salir confundido. Pero cuando los dos tienen la misma idea, van a enseñarles el mismo camino. Y Dios dice, con esto yo quiero mantener un matrimonio, una sociedad, la cual va a estar conmigo, va a buscar esa comunión. Porque buscaba, dice versículo 15, una descendencia para Dios. Por lo tanto, dice, guarda pues en vuestro espíritu y no seas desleal para con la mujer de vuestra juventud. Pero también se aplica al pueblo de Israel. Guárdate de ser espiritual para que no te alejes, no coquetees con otras culturas, con otros dioses que no son el Dios de Israel. Y finalmente, miren ustedes en el versículo 16, un tercer consejo que Dios está dando y que Dios está mostrando que el pueblo de Israel está fallando. Y dice en el versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, aborrece el repudio y al que cubre de pecado su vestido. ¿Por qué Dios no acepta esto? Porque dice, para Él es desagradable que una persona dé carta de repudio, y el término repudio aquí es divorcio. Es decir, para Dios no es agradable que una pareja que ha hecho votos delante del Señor tenga que romper ese voto, tenga que romper ese compromiso. ¿Y por qué? Porque simplemente se cansó, vio algo que le pareció mejor y no le importó el compromiso que había hecho delante del Señor. Y por lo tanto el Señor dice, yo no acepto eso. Jehová aborrece el repudio y al que cubre de pecado su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Y la recomendación final, el consejo final, lo que Dios está dando como una parte, podríamos decir, un resumen de todo esto. Miren cómo termina el versículo 16. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. En otras palabras, procura ser leal todo el tiempo. Procura ser cumplidor de la ley. Cuida tu vida espiritual. De lo contrario, todo te saldrá mal. Si no cuidas, si no mantienes tu comunión con Dios, si no tienes tu tiempo a solas con Dios, si no tienes tu tiempo de oración a Dios, dice, ten cuidado, porque te estás alejando
del camino del Señor. Y el resultado va a ser un desastre. Hemos visto lo que ha pasado ahí. El caso más notorio con Salomón. Miren cómo terminó el reino. Un tremendo imperio, poderoso, grande, con mucho dinero, con mucha riqueza. Y Salomón, el hombre más sabio del mundo. Pero dice, se dejó apartar por las mujeres que no creían y terminó mal. Hermano, fortalécete espiritualmente. Ten tu tiempo de comunión. Ten tu tiempo de oración a Dios. Busca esa comunión con el Señor. Esfuérzate en ser leal a Dios, cumplir su ley. Es difícil, lo sé, porque estamos en una sociedad totalmente diferente, una sociedad indiferente a Dios, que prefiere las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Prefieren estar en otras actividades, menos en alabar a Dios. Y es más, algunos dicen, para ir a la iglesia, no, solamente los que tienen tiempo, pues, ¿no? Los ociosos, los que no tienen otras cosas que hacer. Pero yo tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para Dios. Eso es alejarse de Dios. Y termino con esta expresión: no seas desleal a Dios. Dios te ama, Dios te ha llamado, Dios te ha escogido como parte de su pueblo. Como dice en Deuteronomio que hemos leído, somos un pueblo especial, en Éxodo, somos un pueblo especial, un pueblo por el cual Dios ha dado su vida, enviando a su Hijo para que nos rescate. Un Dios que ha traído al pueblo durante toda la historia y lo sigue protegiendo y lo seguirá protegiendo. Si eres parte de ese pueblo, no des marcha atrás. No descuides tu comunión con Dios. No descuides tu comunión en tu hogar. No descuides tu comunión en la iglesia. Busca la comunión con el Señor. Cumple con su ley y no prevariques, no faltes a propósito, no incumplas sabiendo que lo estás haciendo. Que el Señor fortalezca tu vida, que el Señor te hable a través de esta palabra y que a través de ella puedas tener bendición en tu vida. Oremos. Señor y Dios nuestro, permítanos en este momento agradecerle por la exhortación que usted nos da a través de su palabra y porque sabemos y somos conscientes que no hemos cumplido en su totalidad, porque somos seres humanos falibles, todavía no somos perfectos y fallamos, pero Señor, perdónenos y ayúdenos a estar siempre en comunión, a estar buscando su dirección, su compañía. No permita que el enemigo nos separe del camino suyo. Manténganos en su camino y ayúdenos a ser útiles también para llevar su palabra a aquellos que lo necesitan. Señor, le pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.